Piali, Neno toca Lilical el sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la 11ª casilla de la 16ª trecena, el tonali Matlacli Guan Semi Quistli, 11 muerte. Un tonali muy interesante porque es del rumbo del Mictlán, el color es el blanco. Y hablando del Mictlán, quiero decirles que hoy tenemos la oportunidad de ir durante nuestros sueños a ese espacio de silencio y de creación y encontrarnos con ese señor del numeral 11 que es Yohualtecutli o también llamado Chalmecatecutli, que son figuras del mismo Mictantecutli, el señor que resguarda y protege ese lugar de silencio y de transformación que es el Mictlán. Bueno, pues con él viene un ave roja tonada que es Alot, la guacamaya, y ella le ha dado su color, su tonalidad a la luna que viene acompañando al signo Miquistli, la luna que sabemos que en su advocación femenina o en su representación femenina es Mestli y en su representación masculina es Tesistecat, el señor del caracol. Ese señor maravilloso que antes de ser la luna fuera un sol y que nos invita a través de esta caracola a renacer. Hoy nos toca lanzar un canto con la caracola, hacer de este tonali algo nuestro como una experiencia para ir a ese espacio de silencio, de creación, de transformación, que sabemos que la entrada muchas veces está dentro de las montañas, en esas cuevas que resguarda el Señor Corazón de la Montaña, que es Tepeyolocli y que hoy lo tenemos como Señor de la Noche. Estoy muy emocionada porque fíjense que, digo, esta cuenta a mí me encanta. La cuenta Tonalpowali es la cuenta que lo cuenta todo, pero además de eso, además de ser la cuenta que lo cuenta todo y que nos heredara Quetzalcóatl, este camino nos da certeza de la vida. Es un camino de autoconocimiento. Es el recorrido que tenemos que hacer si nos queremos asumir como héroes o heroínas de nuestra propia existencia. Este es el artefacto que crea la realidad. Díganme si no, esta cuenta lo cuenta todo. Estamos en un tonali miquistli, de un 11 miquistli o Matlaclihuan semiquistli, 11 muerte, en donde el Mictlampa está muy presente, el Mictlán está muy presente. Y vamos a pensar, bueno, yo así lo quiero ver, como que siendo mujer conectada con la luna, voy a entrar a ese espacio de silencio y de creación para encontrar las verdades que ando buscando para transformar mi realidad, porque la realidad es una construcción humana. Entonces, en este vasto y enigmático Mictlán que se nos presenta en el numeral 11 y con esta coordenada Miquistli que nos acerca a la luna, las sombras se entrelazan con los ecos de los ancestros. La luna roja asomará su faz en el firmamento, en la noche, dicen que en México a partir de las 9:10 de la noche, y será un despliegue de magia, de leyendas, de murmuros de los propios dioses. Es un ardor que nos va a consumir, pero para que podamos volver a renacer, que todos esos chalchuguites que traemos en nuestro corazón brillen con fuerza. Esta luna, guardiana de secretos ancestrales, no es una simple luminaria. Esta luna es un portal viviente que vigila nuestro sueño, que vigila el reposo de los que ya trascendieron. Esta luna es un espejo en el que mirarse, en el que encontrar la propia esencia divina que nos habita. Al cruzar el umbral que separa lo visible de lo oculto, la luna roja se convertirá en ese faro de introspección. Nos invitará a despojarnos de las armaduras que la vida nos ha impuesto. Nos urge una mirada hacia adentro, hacia el interior, hacia ese eco ancestral que poseemos de todo nuestro linaje. Que tenemos cicatrices, bueno, pues es normal, díganme qué guerrero no las tiene, pero estamos aquí para transformar esas cicatrices en sabiduría por las experiencias que vivimos y que nos las han
dejado como huella. Así que un canto para este tonali es: Oh Matlaclihuan Semiquistli, en ti se entrelazan los ecos de ancestros, un rayo de luz que atraviesa la penumbra, tu esencia, danza. Es una danza secreta con Xolotl, que es el regente de esta trecena, que nos guía en el vaivén entre el ser y el no ser, en el umbral de la trecena donde la vida y la muerte son un mismo murmullo. Eres la invocación del alma, la llamada de mi Tantecucli, esa que Chalmecatecucli también nos hace en su esplendor. A él le vamos a rendir hoy tributo. Vamos a ir vestidos, adornados con esas plumas de halo de la guacamaya roja. Vamos a desplegar un canto vibrante. Vamos a anunciar el nacimiento, el despertar de nuestra creatividad. Vamos a hacer un torrente de color en un lienzo que vamos a teñir y a dibujar grandes imágenes. Con la voz del jaguar Tepeyoloctli, haremos que nuestro corazón vuelva a tener el ritmo del corazón de la tierra, que en cada latido encontremos nuestra verdad. Urge de verdad mirar hacia adentro, encontrar ese héroe dormido, esa heroína dormida que reposa en la tranquilidad. Hay que ponerla en acción. Esta noche una luna roja abrazará nuestro sueño. Mestli, bajo tu luz se pliegan las emociones, oscuridad convertida en espejo, en un espejo rojo, humeante, que nos invita a un viaje hacia lo profundo, hacia lo etéreo. Omatlaclihuan Semiquistli, magia transformadora que nos recuerda que la incomodidad también es fecunda, un fértil suelo donde germina la reflexión, porque en cada sombra que enfrentamos, en cada eco que se repica, hay un murmullo que nos invita a crear, a abrazar el caos como parte del orden. Y bueno, el conjuro que te he preparado es el siguiente. Hoy yo mismo soy Matlaclihuan Semiquistli, la luna que alude al principio femenino y masculino, la que sublima el ser. Yo soy la muerte que se nutre de la vida, el momento de reposo donde todo se ordena, toma forma y cobra sentido. Yo transito con el valor por el mundo onírico, con el valor del guerrero ocelote, del guerrero jaguar, despierto renovado, lleno de entusiasmo y amor por la vida. Yo soy también ese corazón que late dentro de la montaña, el guardián de esto que soy yo mismo. También soy Chalmecatecuhtli, quien acompaña al buen dormir o morir cuando sea el momento. Y bueno, miren, yo hoy me he puesto muy cookies con este sombrero maravilloso, emulando a las Catrinas y mis aretes con mi quistli. Los tonalis hay que vivirlos, hay que representarlos. Son arquetipos, son trajes hechos a la medida del día que nos toque vivir. Así que te invito a que hoy te resignifiques y te asumas como un Matlacli Wan Se Miquistli. Bueno, pues gracias por estar aquí. Si te ha gustado esta lectura, recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac. También me encuentras en TikTok y recuerda que Lili Caltonac no te abandona. Estamos en el amor intencionado de que cada vez más personas conozcan y sobre todo vivan esta cuenta maravillosa, la cuenta Tonalpohualli, que lo cuenta todo, que nos heredara Quetzalcóatl. Y vamos a despedirnos con un toque del caracol para que el señor Tezistecatl y Mestli estén felices de acompañarnos hoy en este tonali. Luzca tu luz hoy y brille tu corazón con fuerza, que el tona sea emanado desde todo tu ser y esta magia creativa se albergue no solo en tu pensamiento y en tu corazón, sino también en tu entraña. Un saludo a todos ustedes, los quiero mucho. ¡Timota! El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse.